Y pour vous, qu'est-ce que... Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde me estés viendo. Hoy vamos a ver un entrenamiento con franceses. Sí, lo has escuchado bien, no simplemente con gente que hace sumo, sino como tú, personas que a lo mejor pues nunca han hecho sumo y quieren venir pues a practicar, aprender un poco más sobre esta cultura japonesa, sobre este arte marcial japonés. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo? Simplemente me tienes que mandar un mensaje a mi Instagram, que es Tachiai en español. Intentamos armarlo para que, bueno, cuando vengas a Japón, yo mismo puedo buscarte en la estación cerca del dojo, para así poder ir juntos, practicar, aprender juntos y además puedo hacerlo en varios idiomas, tanto en inglés, francés o en español. Así que nada, sin más dilación, empezamos con el vídeo. También entrenamientos de sumo lo dejaré por aquí arriba para así podáis ir. Y nada, dentro vídeo. Pues nada más y nada menos que empezamos con el mawashi. Ya sabéis, ya habéis visto en varios vídeos qué es el mawashi. Pues es lo que se lleva para hacer sumo, para poder agarrar, para poder, bueno, tapar las partes íntimas. Y bueno, decir también feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Estamos en el 2024 y empezamos con este vídeo que espero que os guste. Okay. Ouais. Ok. Opa. Y aquí empezamos con el primer entrenamiento. Es increíble porque, bueno, son franceses, no sabían absolutamente nada sobre el sumo. Así que aquí es la primera vez que entran en un dojo. Imaginaos la sensación, y tú puedes también sentir eso si vienes a Japón y me contactas. Así que nada, vamos a empezar con el entrenamiento. Como siempre advierto, lo más importante es el calentamiento. ¿Por qué? Porque es un deporte, es un arte marcial súper físico. Pues aquí estamos explicando la forma correcta de hacer esto. Entonces, si veis, la rodilla no avanza más del pie. ¿Por qué? Porque esa es la forma correcta y la forma de ganar elasticidad, fuerza, en fin. Esto es un ejercicio súper completo, como todos los ejercicios que tiene el sumo. Entonces, cuando veo en internet gente que hace mal el ejercicio, me dan ganas de decirle, por favor, ven a este dojo y te vamos a enseñar. Sin ego, simplemente para que no se hagan daño al hacer sumo y también para que lo hagan correctamente y puedan ganar elasticidad y hagan realmente sumo. Aquí vamos a pasar a uno de los ejercicios más vistosos y más bonitos, en mi opinión, del sumo, que es el shikko. Entonces aquí cuando le estábamos explicando que hay que levantar la pierna al hacerlo y mantenerlo, se quedaron un poco flipadillos, digamos así, en plan, ¿qué es eso? ¿Qué es ese ejercicio? Entonces bueno, aquí le está diciendo sube, 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 porque el shikko lo más importante es subir la pierna y mantenerla. Aunque bueno, hay que decir que es súper complicado de hacerlo, se necesitan muchos años de entrenamiento e incluso yo no puedo subirlo tanto porque no tengo tanta elasticidad. Y luego bueno, tienes que tener un equilibrio impresionante para mantenerlo en la parte de arriba y no caerte. Ahí estoy explicando que cuando subes la pierna tienes que bajar o tienes que golpear en el mismo lugar donde estaban tus pies. Así que es súper importante saber dónde empiezas para poder acabar en el mismo lugar. Ahí también estoy diciendo que con los dedos de los pies te agarres al suelo, de esa forma tienes muchísimo más equilibrio para poder subir y no caerte en el intento. Ahí también digo que aunque lo hagas 1000 veces, siempre vas a perder el equilibrio, aunque sea una vez, pero hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir y mirad la cara que tiene el pobre de esfuerzo porque es bastante duro. Y aquí vamos a empezar con el teppo. Es de verdad, lo dijo también Hakuho, el teppo es el shikko de las manos. Ya veréis que es exactamente igual porque hay un ritmo, hay una manera de hacerla. Y este ejercicio es para ganar fuerza, que no nos viene nada mal en el sumo, la verdad. Y sobre todo a mí, que yo soy bastante chiquitín. Y bueno, tener un poquitín más de fuerza, pues no me viene nada mal.
Como veis, aparentemente es súper sencillo, pero hay que tener un poquitín de fuerza para poder hacerlo, la verdad. Y ya sé que te estoy dando ganas de venir aquí y entrenar y saber lo que se siente, pues eso, pues hacer un poco de fuerza y estar ahí con el tempo, tocar el tempo. Es una experiencia súper increíble si nunca lo has hecho. Además, la primera vez que yo hice sumo fue una experiencia increíble, entrar en un dojo, tocar el tempo, en fin. La verdad es que si venís y entrenáis va a ser una experiencia inolvidable. Y ahí está el maestro, pues él lo hace perfecto porque fue un luchador profesional de sumo. Además, algún día de estos pondré alguno de los vídeos donde él lucha o donde él sale en el dojo profesional aquí en Tokio para que veáis un poco lo que él hacía también. Y es increíble, súper simpático, así que bueno, estáis bienvenidos. Y aquí empezamos lo que realmente es el teppo, el ejercicio de teppo. Lo que acabáis de ver de mi sensei, él estaba explicando cómo hacerlo correctamente. Así que ahora ellos van a intentar imitar y bueno, hacer el ejercicio de teppo, que es más complicado de lo que parece, porque hay que avanzar mano derecha con pie derecho, mano izquierda con mano izquierda. Es súper complicado, más de lo que parece, de verdad, os lo digo. Y ahí el sensei está diciendo que soy el sensei porque le he explicado, pero como una persona con tantos años de experiencia me dice a mí sensei, es que no se puede, Es súper simpático. Mi sensei la verdad es que es un amor. Y la gente que ha venido siempre lo dice, que es un amor, súper abierto de mente, súper simpático. Y es que es verdad, es un amor. Y ella está explicando que los brazos no están abiertos, sino cerrados. No sé si os estáis dando cuenta que es realmente complicado hacer sumo, porque todos los ejercicios tienen una manera especial de hacerse, pero es una manera un poco antinatural para el cuerpo humano, como lo decimos, ¿no? Caminar con la mano izquierda, pie izquierdo, mano derecha, pie derecho, así que imagínate. Y ahí sigue explicando lo que estoy diciendo, que es mano derecha con pie derecho, mano izquierda con pie izquierdo. Es súper antinatural y mucha de la gente que ha venido nos lo decía. Y aquí venimos con el ejercicio Suriashi. Si te preguntas qué es, para qué sirve, es muy sencillo. Es para aprender a mantener la posición baja y también para los músculos, tanto de glúteos, piernas y también los brazos, cómo poner los brazos, porque igual que en el teppo es importante mantener los brazos en la parte interior. Los codos tienen que ir en la parte interior, nunca exterior, porque de esa forma no se te pierde la fuerza, no se te va la fuerza por ningún sitio. Y ya veréis ahora lo que pasa. Yo enseñé cómo se hacía explicándolo en francés y yo al final del dojo hice un pequeño salto, simplemente como una forma de broma para poner un poco de buena energía y empezaron a imitarlo y ahí lo veis cómo salta, entonces es súper cute. Al hacer el Suriashi lo más importante es seguir la forma. Entonces, el maestro ha hecho 2 líneas, si lo veis. Al caminar no se camina, sino que se arrastran los pies. Y esas líneas son una guía. Tenemos que seguir esas 2 líneas. No tenemos que hacerlas ni más grandes ni más pequeñas. Tenemos que seguirlas exactamente igual que como la hizo el maestro. Así que si tú entrenas o practicas Suriashi, lleva cuidado con eso, ¿eh? Estoy seguro que sabes cómo se llama este ejercicio. Déjalo en comentarios, te dejo unos pequeños segundos para que lo adivines. Exactamente, es el Suriashi rápido. ¿Para qué sirve esto? Muy sencillo, para ganar velocidad. Velocidad y potencia al hacer el tachiai, es decir, el comienzo del combate. Cuando yo lo hice,
Les dije que se imaginasen que tenían a alguien enfrente de mí. Y ahí vuelve a hacer el pequeño salto. Como digo, yo lo estaba haciendo como una pequeña broma, pero bueno, como había muy buena energía, seguí haciéndolo. Después, lógicamente, les expliqué que no hacía falta hacer el salto. Aquí explico que es súper importante hacer, digamos, el triángulo, que es la cabeza y también las manos y por supuesto las piernas al ataque. De esa forma vas a poder sacar a tu oponente y ganar el combate. Si os dais cuenta, el ganbatte, eso significa tú puedes en japonés. Y si os dais cuenta, no sé si habéis escuchado, en la parte de atrás están los padres y también pues están los hermanos, las hermanas. Y empezaron a decirlo también para eso, para dar un poco más de juego, un poco más de energía a su familia que está intentando hacer el suriashi rápido, que es la verdad muy complicado, incluso a mí todavía no me sale bien, pero bueno, se hace lo que se puede. La verdad es que me impresionó mucho la primera posición, tal y como lo hizo, fue perfecto. La verdad es que fue una experiencia incluso para mí súper hermosa, porque creo que fueron los primeros en venir. No he hecho vídeos de otras personas, pero sí, hemos tenido bastantes personas que han venido para poder entrenar con nosotros, aprender un poco, incluso luchar, pero eso, siempre desde el conocimiento y pues con mucho cuidado, con mucho mimo para pues que la gente no se haga daño y nosotros tampoco. Y recuerda, suscríbete, dale a like, comparte con tus amigos y como digo, escribe en comentarios todas las dudas que tengas y yo las responderé, y si tienes ideas de algunos vídeos, déjalo en comentarios y lo haré con muchísimo gusto. Solo como información, aquí voy a dejar el combate completo, literalmente completo. Y ahora lo que hago es el gyoji, así que de esa manera pues pudieron entender un poco cómo funciona un combate real. Ahí explico que hay dinero y que bueno, al ser el ganador recoge el dinero y se marcha. Y ahí acaba de decir challenge, es decir que ahora ellos tienen que combatir contra mi maestro. No te lo pierdas en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, deja en comentarios quién crees que ganará y nada, que tengas un maravilloso día y hasta pronto.